Am, Tengan todos ustedes buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Estoy acostumbrado a tener a disertar cuando la mayoría son jóvenes, pero esta noche quiero hablar acerca del Señor Jesucristo y pues les voy a pedir por favor que puedan acompañarme en oración. Vamos a encomendar este tiempo al Señor. Señor Dios, queremos darte gracias una vez más porque tenemos plena libertad, Señor, de reunirnos. Te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra, te damos gracias porque podemos cantarte, Señor. Podemos reconocer tu poder, tu magnificencia, Señor, tu amor, tu misericordia. A través de estas canciones, Señor, alabarte con nuestro corazón y con nuestra mente. Te damos gracias, Señor, por esta libertad. Te suplico también que puedas ayudarme en esta noche a compartir de tu palabra, Padre Santo. Te ruego, por favor, ayúdame. Y también te suplico que lo que escuchemos, lo que hable, sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor Dios. Te suplico, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título de la meditación es "Me has dado cuerpo para ofrecer". Vamos a, por favor, Rebeca, ¿me lo puedes poner? Lucas, capítulo 1, versículo 35. Dice este versículo, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a meditar sobre este versículo a este tiempito que tenemos y en esta reunión. Este versículo es clave. Tenemos que prestar atención a lo que dice este versículo, porque este versículo nos da a entender quién es Jesucristo, qué es Jesucristo y para qué ha venido a este mundo. Y también podemos comprender el papel del Espíritu Santo en la salvación, en el plan de salvación que Dios ha diseñado para el hombre. Una vez más, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El primer punto es el Espíritu Santo como agente de la concepción. Muchos entendemos la forma en que los hombres podemos ser concebidos. Y lo primero que viene a nuestra mente es el hecho de que un hombre y una mujer puedan llegar a tener relaciones sexuales y fruto de esa relación se puede concebir un nuevo ser. Entonces, cuando estaba empezando a entender esta verdad biológica, lo primero que viene a la mente es, y cuando te hablan acerca de la concepción de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo ha sido concebido Jesucristo si María, su madre, no ha tenido contacto con la persona que estaba comprometida? Entonces, cuando no entendemos esta verdad, lo primero que se me vino a mi mente es lo siguiente: Dios ha tenido que bajar un día y tener relaciones sexuales con María.
Es lo primero que viene a la mente de aquel hombre que no entiende las cosas de Dios. Y eso se refleja inclusive no en un solo hombre, sino que se refleja en toda la humanidad. Cuando escuchamos acerca de los relatos de los dioses griegos, Zeus tuvo su hijo con una mujer, con una ser humana, ¿no? Y cuando nos vamos al otro lado del mundo, donde están Thor y los demás dioses vikingos, la mitología nórdica, el relato es el mismo. Un dios baja a la tierra o va a un lugar determinado, conoce a una mujer de aspecto humano y tiene relaciones sexuales y conciben un semidios. Pero cuando vamos a leer la palabra del Señor, nos encontramos con algo completamente diferente, algo que el hombre nunca ha podido distinguir. Y dice, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Indica que la concepción de Jesucristo sería un acto divino, sin intervención humana. Esto resalta el poder creativo del Espíritu Santo que ya hemos visto anteriormente en algunos pasajes que vamos a leer ahora. El Señor Jesucristo no ha sido y en base a este versículo tenemos la suficiente certeza para afirmar que el Señor Jesucristo ha sido concebido dentro del cuerpo de la Virgen María de manera sobrenatural, sin ninguna clase de relación que nosotros podamos pensar. Podemos entender a través de este versículo que el Señor Jesucristo ha sido concebido de manera milagrosa, sin intervención de un hombre y de una mujer. Él le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Estas mismas palabras se repiten cuando en Génesis 1:2 leemos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí el Espíritu Santo de Dios está presente en la creación del mundo. Con ese mismo poder que el Espíritu Santo estaba formando el mundo y todo lo que hay en él, ese mismo poder estaba dentro de la Virgen María para poder formar, para poder concebir el cuerpo que el Señor iba a tener. Podemos ver al Espíritu Santo formando un nuevo ser, un nuevo cuerpo. Imagínense, este ser será santo desde el momento de su concepción, desde el momento en que ha empezado a ser un embrión. Desde ese punto podemos concebir de que Jesucristo ha sido santificado. Dice, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dice, el Espíritu se movía de un lado para el otro en el sentido de proteger y participar de la obra creadora. Esa misma palabra se usa en Deuteronomio 32:11 cuando leemos, así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar y extiende sus alas
y los levanta en vilo y los sostiene sobre sus alas. Entonces el Espíritu Santo estaba dentro del ser de la Virgen María, concibiendo a un nuevo ser, y no solo estaba concibiéndolo, sino más bien estaba formándole, no solamente formándole, también le cuidaba para que todo el desarrollo embrionario sea de manera adecuada. Mateo 1:20 dice, el ángel le dijo a José, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Con este versículo podemos también entender de que la concepción del nuevo ser dentro del vientre de la Virgen María ha sido realizado completamente por el Espíritu Santo. Podemos volver a decir en este lugar, no hubo participación de hombre, no hubo participación de, entre comillas, de un Dios que fue a tomar a una mujer para tener relaciones sexuales y de ahí concebir un nuevo ser. No ha sido así. Más bien, de manera milagrosa, podemos ver el poder creador del Espíritu Santo formando un nuevo cuerpo. En segundo lugar, dice este versículo, el poder del Altísimo te estará cubriendo con su sombra. ¿Alguien recuerda qué pasó con Moisés cuando estaba en el monte Horeb? Dice que todo el pueblo de Israel estaba reunido y todos estaban expectantes de lo que estaba pasando en el monte con Moisés ahí, arriba del monte. Y dice que no veían nada más que nubes y truenos y luces y todo el mundo temblaba. Esas nubes que aparecían alrededor del monte se llama la Shekinah, el poder y toda la gloria de Dios manifestándose en un determinado lugar. Esa misma presencia del Señor cuando los israelitas estaban temblando, ¡ay, qué es esto! Temblando de ver toda la gloria que el Señor podía mostrar. Ese mismo poder estaba presente en el cuerpo de María, estaba cubriéndole a la Virgen María para que pueda empezar a formar un nuevo ser. Dice Éxodo 40, versículos 34 y 35, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esta nube simboliza la presencia divina. Esas nubes cubrían la presencia del Señor. Esta misma presencia divina estaba presente en el momento en que Jesús era concebido en el cuerpo de María. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto refleja la protección y santidad asociadas con estar bajo la sombra de Dios. Cuando alguien está bajo la sombra del Señor, quiere decir que está protegido, quiere decir que está santificado. ¿Cuántas veces hemos protegido en nuestras sombras a nuestros hijos?
Cuando Elisa viene y me dice, papi, 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 y le abrazo con mis brazos y no hay quien en ese momento pueda lastimarle. Estoy completamente dispuesto a protegerle. De igual manera, cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, estamos siendo protegidos. En ese momento o en esos días, la Virgen María estaba siendo protegida, estaba siendo santificada, apartada para un servicio para el Señor, para nuestro Dios. Dice el Salmo 139, versículos 13 y 16, bien que en lo oculto fui formado. Tú me hiciste, tú formaste mi cuerpo. En tu libro estaban escritos todos los días de mi vida. Y imagínense cuántos años le llevó al hombre comprender esta realidad biológica de todos los humanos. Tú me formaste. Imagínense comprender el poder con el que Dios formó a Jesucristo dentro del vientre de su madre. Un ser completamente santificado desde su primer día, desde que estaba en periodo embrionario, completamente apartado para un servicio específico. Jesús como el santo ser e hijo de Dios. La frase santo ser subraya la naturaleza sin pecado. Y algunos dicen, ¿no? Pero Jesucristo tenía relaciones con María Magdalena y tienen su descendencia. Y están en Italia, en no sé qué pueblo. Y algunos afirman esa verdad. Bueno, esa mentira, diré. Pero este versículo dice que Jesucristo era santo ser. Ser santo significa ser separado para un determinado servicio. Siempre doy este ejemplo para poder entender lo que significa santidad. Cuando un joven cumple la edad respectiva para el servicio militar, ¿dónde le llevan? Al cuartel. Ese joven es apartado de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de su familia. Le sacan de un lugar para ponerle en otro lugar para un servicio determinado. Entonces nuestro Señor Jesucristo era santo. No podía hacer las cosas que nosotros hacemos. No debía. Es la naturaleza sin pecado. A diferencia de nosotros, el libro de Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y podemos afirmar nuestra naturaleza un poco más con lo que dice David en el Salmo 55, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Quiero leer este mismo versículo en la versión lenguaje actual. Dice lo siguiente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer
ya era pecador. He aquí, gracias. He aquí en maldad fui formado. Es espantoso concebir la idea de que un nuevo ser pueda ser formado en medio de tanta maldad. Pero es la verdad. Es la verdad que nos implica a nosotros mismos. Hemos sido formados en medio de maldad. Y en pecado me concibió mi madre, dice el rey David. A partir del momento del pecado de Adán, todos nos hemos vuelto transgresores, nos hemos vuelto malos. Por eso David dice, en pecado y en maldad fui formado. Y es algo que no pasó con el Señor Jesucristo. Él desde el momento en que fue concebido, no ha habido maldad alrededor de él porque el Espíritu Santo rodeaba, le cuidaba, revoloteaba alrededor de él, formándole en perfecta santidad. Porque en él no debía haber pecado, no debía ser formado con pecado. Hebreos 7:26 dice, hablando del Señor Jesucristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oh, qué espectacular es la calificación que le pone a Jesucristo, santo completamente, sin mancha. ¿Sabes lo que hacían los judíos cuando tenían que ofrecer un toro de sacrificio? ¿Sabes cuánto tiempo le tenían en observación? Ese toro debería ser sin mancha. Y los judíos, ¿saben qué hacían? Agarraban la piel del toro y buscaban un pelo blanco, un pelo de otro color. Y si encontraban un pelo de otro color, ese toro ya no servía para ser sacrificado. Imagínate a Jesucristo buscarle manchas. Un ser completamente santo, sin mancha, perfecto, dice la palabra del Señor, apartado de los pecadores. Nos conviene que este sumo sacerdote tenga estas características, hecho más sublime que los cielos. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La palabra unigénito significa en el diccionario único hijo, el único hijo. Pero cuando vamos un poco más allá y despedazamos un poquito esta palabra que está compuesta por dos, encontramos las palabras mono, genes. ¿Alguien sabe qué significa mono? Uno. ¿Y alguien sabe qué significa genes? Es la unidad básica de información genética. Y podemos llegar a la siguiente conclusión. Jesucristo
es el único que tiene información genética diferente a la de nosotros. ¿Por qué? Porque él tenía que ser completamente apartado de los pecadores. Tenía que ser sin mancha. Aún su cuerpo, desde sus células, hermanos, Jesucristo era completamente diferente a nosotros. Monogenes, único, el único, aún en sus células, diferente a nosotros. Aparte de todo esto, tenemos una profecía de hace 700 años antes de Jesucristo. Imagínense, ¿qué harías tú cuando ves que se está cumpliendo una profecía? Dice que muy pronto seremos arrebatados y estamos esperando ese momento. Y cuando alguien vea, uy, era verdad. Era que crea junto con esos cristianos. Completamente sorprendido, ¿verdad? Hace 700 años un hombre dijo lo siguiente: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Antes de Jesucristo, 700 años antes, Isaías dijo, la Virgen concebirá un hijo. Qué sorprendente, ¿verdad? Ver que una profecía se cumpla. Dice el comentario, el anuncio del ángel a María revela que el plan eterno de redención se está materializando a través de la intervención directa de Dios en la historia humana. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8, dice lo siguiente. Aunque Cristo fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Hay una versión que se llama la Biblia Peshitta. Dice el versículo 6, que siendo a la imagen de Dios, no consideró aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Esta palabra igual refleja misma naturaleza, mismo ser, igualdad común. Siendo igual a Dios, no consideró aferrarse. Esta palabra aferrarse es como cuando alguien toma a fuerza, como cuando alguien roba algo. Esto quiero que es mío y lo toma, se aferra a algo. Y aferrándose a ser Dios, podía él destruir a los hombres. Podía él, aferrándose a su divinidad, podía decir, Miguel, ven a destruir a los hombres. Y desaparecíamos. Él decidió ser como hombre, ser un hombre. Este versículo nos afirma que Jesucristo es 100% Dios
y 100% hombre. Siendo igual a Dios, siendo semejante a Dios, decidió no aferrarse, sino más bien sujetarse a la voluntad de su Padre. Fue tan obediente que decidió morir crucificado. Hemos leído la versión Peshita. Sí, ¿verdad? Una vez más lo leeremos, por favor. Dice, quien siendo a la imagen de Dios no consideró el aferrarse a esa imagen, siendo que es igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Misma naturaleza divina y misma naturaleza humana. Dice un último versículo, por favor, Hebreos 10:5. Quisiera que lo leamos todo, por favor, todos. Y este versículo es el motivo del título. Son dos versiones que voy a leer. Hebreos 10:5. La versión 1960 dice, por lo cual, al entrar al mundo dijo, en sacrificios y ofrendas no te has complacido, pero me has vestido de un cuerpo. Dice esta versión, me has vestido de un cuerpo. La otra versión dice, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Jesucristo estaba completamente consciente de que el cuerpo que un día ha sido formado en el cuerpo de una virgen, un día iba a servir para ser sacrificado. Me diste cuerpo para ser sacrificado. Y esta noche estamos reunidos con ese motivo, para traer a nuestra memoria ese sacrificio sumamente amoroso, sumamente soberano de parte de nuestro Dios hacia nosotros, para limpiarnos de todas nuestras maldades.